Un tema recurrente en la Argentina es el problema económico, ¿no? Sin lugar a dudas, en este momento estamos atravesando una crisis que tiene que ver también con un profundo ajuste. Pero estamos comunicados con Damián Vil. Damián Vil es doctor con mención en historia, especialista en historia económica argentina, investigador del CONICET. Vamos a charlar con él a ver cómo ve la cosa en este momento. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Gracias por La atendernos, verdad, ¿eh? sí. No, por favor, gracias a ustedes, bueno, por siempre contar con nuestra, bueno, con nuestros nombres, ya sea de mi participación o la de otros compañeros que también sé que han pasado por ahí, como Bueno, Eduardo, Fabián. Damián, mira, Sí, tenemos un cóctel ahora económico, ¿no? Se acaba de aprobar el presupuesto hace unos días. Tenemos un dólar que ahora dicen que lo están conteniendo, se está endeudando más el país. ¿Cómo ves vos la situación? sí, efectivamente, como señalás vos, es un cóctel y no de los tragos que uno disfruta, sino que parece ser un cóctel explosivo, ¿no? Básicamente, aquí está claro que hay una tendencia a la explosión de la crisis al estilo 2001 que cada vez está más en ciernes. Efectivamente hay una serie de turbulencias muy claras que se van viendo en estos días y quizás la más relevante de la coyuntura tiene que ver con, como lo señalaste, con el tema de la brecha cambiaria, que en realidad están todos focalizados en esa cuestión en estos días, ¿no? Ujú. Prácticamente hoy esa brecha depende de la referencia que tomemos, ¿no? Está un 100% por arriba, me refiero al valor del dólar blue, ya sea del dólar, entre comillas, limpio, digamos, oficial que pone el gobierno, el Banco Central, aunque en realidad Ujú. el dólar que se consigue es el dólar que vende el Estado es un poco más caro, ¿no? Ya un 54% o un 21% más menos, perdón, la brecha cambiaria, es decir, el dólar oficial más con los impuestos país y la retención de ganancias que teóricamente se devuelve, pero eso es, a futuro está por lo menos un 20% por debajo del blue, y de ahí una serie de instrumentos que estuvo ¿no? tomando el gobierno en estos últimos días que lo bajan coyunturalmente, que hay cierta tranquilidad que quiere plantear la administración de los Fernández, pero en realidad los analistas coinciden en que esto es más bien algo coyuntural y que es patear la pelota para adelante. Como señalabas, se incrementa la deuda pública, pues se lanzó un bono hasta $2 para contener esta subida. Y bueno, otros elementos que siempre están girando, ¿no? En torno a esta cuestión del dólar, de las reservas, de la fuga de depósitos, Ujú. ¿no? Que ahí me parece que hay una cuestión, bueno, esto que señalaba, que por ahí has hablado con nosotros en otras instancias y ya conoces un poco lo que señalamos, pero acá hay una cuestión que es más bien coyuntural y que en realidad se está agotando el debate en los medios burgueses o digamos entre los analistas como si el problema fuera meramente cambiario, ¿no? Ujú. Parece que el dólar se disparó y no se sabe bien por qué, incluso desde los apologistas o de los economistas cercanos al gobierno se empieza a agitar el fantasma del golpe de mercado, en el contexto donde Ujú. todo parece ser un golpe de Estado, ¿no? Ujú. Eh, y aquí también en esta lógica entra la oposición, por ejemplo, el caso de Melconian, que dijo que esto es un problema de nominalidad, digamos, no hay una devaluación real, sino que está dejando escapar el blue por políticas inconsistentes y la receta de él es dejar de emitir, arreglar con el fondo y conseguir pelota fresca, estimulando la Ujú. función, ¿no? En mediano plazo, establecer un desdoblamiento cambiario más ordenado, con cierto criterio, y que el gobierno con estas medidas solo está empeorando la cuestión y de hecho cada medida que se toma va embarrando más el escenario. Recuerdo hace un par de meses el festejo por el acuerdo de la deuda bajo legislación extranjera que se festejó como si fuera una
una victoria que le iba a permitir a Argentina crecer, y 2 meses después estamos aquí. Y en ese sentido es verdad que el gobierno no sabe bien hacia dónde va. Se ve en todas las cortinas de humo que van tocando con distintos elementos vinculados a, bueno, el caso Echeverri, el caso de Guernica, Vicentín, ¿no? Que han sido grandes episodios donde ha habido marchas y contramarchas, donde también se ven las diferencias en la propia coalición gobernante. Y como te señalaba, digamos, la idea de la oposición, hasta incluso los liberales, ¿no? La presión por que el gobierno deje de jugar a hacerse el chavista, establecer un escenario futuro y sobre esa base empezar a trabajar a un valor del dólar que efectivamente hoy día no se consigue a menos de 180 pesos, ¿no? Esa es la realidad. El único que vende barato es el gobierno, y hasta ahí, porque ya no tiene mucho más. De hecho, bueno, el fondo también mencionó lo mismo, que la macroeconomía no camina, y que si hay que negociar nuevos desembolsos se deben establecer nuevas condiciones de funcionamiento. Pero sí, decime. Sí, Damián, ¿por qué crees que tiene un apoyo tan fuerte del establishment, Guzmán? Esto que hace unos días se han reunido, siempre conversando con el establishment, lo mismo hace Alberto Fernández. ¿Por qué crees que es tan fuerte el apoyo? Bueno, ahí, volviendo al tema, la renegociación de la deuda le abre un panorama de posibles futuros acuerdos, y confían en que o presionan al gobierno para que, del mismo establishment, para que tome estas medidas que estábamos señalando. De hecho, ahí hay una interna que quizás va más allá de lo económico, ¿no? Me parece que para hablar un rato largo, pero también tiene que ver con una cuestión política. De hecho, ahora, bueno, la salida que se plantea es más bien una salida por derecha, y la que está asomando la cabeza en ese sentido es Cristina, ¿no? Cuando llamó al gobierno con esa carta que hizo pública el gobierno de la Unidad Nacional, y lo que pasó en Guernica, ¿no? O sea, demostrando que pueden reprimir, y que ella será la que se ponga a la cabeza de esa cuestión. Ahí hay una posible salida por derecha. Hay incluso, yo diría que un sector, digamos, de la burguesía también está mirando con cierta simpatía esa propuesta de salida por el lado incluso de un acercamiento mayor a China, ¿no? Bueno, ya también otro evento que quizás ha quedado un poco pasado en el tiempo, que bueno, en esta cuarentena creo que nos hemos divertido con varias cuestiones. Es la producción de cerdos para China, la instalación de megagranjas, a cambio de la compra de alta tecnología, de centrales nucleares, ¿no? O sea, hacia una perspectiva de una reprimarización aún más fuerte de la economía argentina, por ese lado, ¿no? Por el lado de un acercamiento con los chinos en una vía de reconvertir a Argentina en una especie de factoría, ¿no? Y eso también es una salida que ciertos sectores están mirando con simpatía, vinculado a esta salida política que propone la propia Cristina. Digamos, Bernie, Kicillof, Larroque, los que estuvieron involucrados en el desalojo de Guernica, ¿no? Exacto, en la represión de Guernica, son todos soldados de la propia Cristina Fernández, con lo cual, bueno, ahí hay una posibilidad de salida, una posibilidad de reestructuración que va a traer, digamos, lamentablemente va a traer mayor ajuste y mayor, digamos, represión sobre la clase trabajadora. Yo no sé hasta qué punto, bueno, la estabilidad, digamos, de Guzmán y de Alberto en el apoyo al establishment, si las cosas no se reacomodan un poco más, hasta qué punto la va a poder sostener, planteándose esta otra salida desde la otra pata de la coalición del gobierno, ¿no? Pero
sí, de todas formas, y más allá de esta cuestión coyuntural y esta perspectiva que se plantea, digamos, la clase dominante, la oposición, siempre estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, uno tiene que hablar de las coaliciones que gobiernan a la sociedad de alguna manera, ¿no? El problema profundo y que excede la cuestión esta del presupuesto y del dólar y de la corrida y la posible devaluación más profunda, que es una posibilidad bastante real en función de la situación más general, es el problema de la economía real. O sea, se le puede echar la culpa a la cuarentena, ¿no? de la situación actual, de la recesión, aunque por otro lado se puede decir que la recesión atajó un poco la salida de dólares vía importaciones, porque cayeron bastante, ¿no? De hecho hay un superávit comercial más sólido que en otros años, pero vinculado a una caída de exportaciones. Pero la cuestión es que se monta sobre una situación previa. Esto ya estaba antes. Mauricio, ¿qué hizo? Lo tapó con dólares. Ya estaba antes incluso con Cristina, que tuvo un segundo gobierno con más turbulencias, y ya estaba este problema de la economía real con Néstor, que con un ingreso, digamos, de dólares a lo pavote, no por mejores condiciones del aparato productivo, sino porque casi lo único que exporta la Argentina vale más, ¿no? Soja, cereales, y en ese momento saliendo, como le pasó a Alfonsín en un primer momento, saliendo de o viniendo de una recesión muy fuerte, un superávit de producción, digamos, energética, de gas y petróleo, que también sirvió para afianzar ese ingreso de divisas por las exportaciones, pero no hubo ningún cambio profundo en la dinámica de la economía real, que es la productividad del trabajo, digamos. Ahí la Argentina en ese aspecto se retrasa de manera constante, lejos de los líderes mundiales, ¿no? Con lo cual toda la estructura económica argentina excede a ciertos sectores del agro, ¿no? Incluso no a todo el agro, está desquiciada, es deficitaria y es un peso que la economía argentina debe soportar, digamos, en esta dinámica en la cual entra en crisis cada 7 o 10 años. De hecho, la última ganancia... Sí, perdóname. Sí. No, termina. No, eso, que la última ganancia de productividad de la industria argentina fue durante los 90, en la última oleada fuerte, de inversión en la renovación energética, comunicaciones, en la reconversión automotriz, y hoy día la Argentina sigue, entre comillas, viviendo de eso. O sea, no hay nuevas ganancias de productividad considerables, y aún en todo ese proceso de los 90 no coloca a la Argentina en el nivel de la productividad media mundial, si no la convertibilidad no hubiera estallado. O sea, funcionó por un momento a la base de un endeudamiento masivo y la privatización de los activos públicos, pero nunca logró mantener un avance en la productividad, incluso al menos a la misma velocidad que en la economía norteamericana. Por eso la convertibilidad cae, por eso la Argentina y la moneda, digamos, argentina, que es la expresión de la capacidad de su economía, entra en sucesivas crisis. De hecho, bueno, ahora básicamente la Argentina no tiene moneda, ni siquiera sirve como moneda de transacción, ¿no? ni como medio de atesoramiento. La gente no quiere tener peso. De hecho, la gente tiene dólares. O sea, el problema no es que la Argentina no haya dólares, los tiene todo el mundo guardado. Claro. El problema es que no hay ningún negocio rentable. Esa es la cuestión de fondo de la economía, que a nuestro entender es lo que siempre está latente, pero en los debates y en las discusiones nunca se atiende con la necesaria profundidad y atención. O sea, aparece el problema, tanto en los medios, incluso en algunos sectores de la izquierda, como si fuera una cuestión meramente cambiaria o el problema de sujeción al FMI y demás. Y acá ese no es el problema, ¿no? Esas son manifestaciones de una crisis, de una crisis terminal de la economía argentina y la incapacidad de su clase dominante, que es la que se absorbe toda la riqueza que produce el país para nada, para tanta cantidad de tiempo devolvernos a una crisis monumental, ¿no? Está claro. Damián, bueno, vos hablabas de una crisis terminal. Tenemos un país, por lo que vos decías, que sigue con la vieja matriz que es agrícola ganadera. Hay posibilidades dentro del capitalismo, vamos a tomar dentro del capitalismo, porque la verdad que
por lo menos en la Argentina está muy cuestionado, ya que cada 10 años tenemos crisis y 10 años, 11, pero siempre tenemos terribles crisis que mandan a más gente a la pobreza, bueno, lo que estamos viviendo. Dentro del capitalismo, ¿qué se podría hacer? ¿Se puede hacer algo? A ver, en las condiciones actuales de la Argentina, digamos, está al borde de su agotamiento, ¿no? Digamos, replicar la situación actual va a ser más de lo mismo, es decir, crisis fenomenales que nos tiran un escalón para abajo en las condiciones de vida, etcétera, y alguna breve o algún lapso de recuperación vinculado a algún factor específico, siempre un escalón de bajo, hasta que esto ocurre de nuevo, porque como decíamos, la productividad del trabajo, la dinámica de la competitividad argentina se va atrasando de forma constante. O sea, por ejemplo, la evaluación del 2002, ¿qué permitió? Bueno, un colchón de protección al capital que opera internamente para por unos años tener cierta protección frente a la competencia externa. Pero llegado 2006 y 2007, cuando empieza nuevamente un periodo de sobrevaluación de la moneda, eso se agotó. Y así, de forma constante, en todo proceso, digamos, entre dos crisis siempre ocurre algo similar. Claro. Si seguimos así, vamos en ese camino. ¿Hay una salida capitalista? Y sí, hay una salida capitalista. La salida capitalista en los países que tienen una inserción tardía en el mercado mundial se ven situaciones muy particulares. Yo estoy pensando en Corea, Japón. O sea, la política de campeones, la política de desarrollista extrema, de subsidiar o concentrar toda la inversión y el ahorro nacional en ciertos sectores específicos de la economía, se dio un momento de, digamos, con dictaduras militares muy sangrientas, con un costo laboral bajísimo, luego de la guerra mundial, ¿no? Pues en Japón. Esa salida implica no solamente un disciplinamiento y una baja de los costos, digamos, de los salarios de la clase obrera, ¿no? Que ahí sería una masacre social, sino implica la desaparición de un 90% de la burguesía argentina, con lo cual la propia clase capitalista se resistiría a esa solución. O sea, implicaría una transformación muy radical de la estructura argentina, con resultados sociales muy dolorosos, ¿no? Y con una caída de las condiciones de vida fantásticas, porque no hay manera sino de alcanzar una productividad del trabajo acorde. O la otra salida es la que planteábamos recién, ¿no? La de convertir a la Argentina en un apéndice de la economía china, una especie de replicar digamos, la relación que tenía la Argentina con Inglaterra, con Gran Bretaña, a comienzos de fines del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? Una producción de materia prima y recibir tecnología, con la diferencia de que en ese momento eso construyó un país, eso permitió, ¿no?, el desarrollo de los ferrocarriles, de la infraestructura del Estado, permitió cierto desarrollo de la industria del mercado internista considerable para lo que era el ámbito latinoamericano. Hoy eso implica desarmar un país, o sea, porque eso implica tirar por la borda todo el desarrollo tecnológico que tiene la Argentina en ciertas ramas, como la tecnología nuclear, modesto, pero un desarrollo al fin. Salarios, los obreros van a tener salario de la industria del chancho, o sea, no van a tener salario de técnicos nucleares. O sea, esa salida capitalista implica mayor presión sobre los trabajadores y bueno, peores condiciones de vida. Hay una salida que es más sencilla, que implica también grandes esfuerzos, ¿no? Pero bueno, creo que ya la hemos planteado con vos en algunas charlas, claro, ¿no? Que otra clase social se haga cargo del aparato productivo y del Estado, y que concentre los medios productivos en una sola mano, en el Estado, y de esa manera, con una planificación racional, asignar los recursos de la economía argentina en función, digamos, de un desarrollo real, y que además que contemple también las condiciones de vida de la población. Claro. Está claro. Sí. Ahora, sí, lo más probable, lo que uno ve es que la salida ya ellos la empezaron a evaluar. Por ejemplo,
antes de que viniera la pandemia se mandaron un ajuste feroz con los jubilados y con los salarios. Y hoy tenemos los salarios más bajos de América Latina, salvo Venezuela, ¿no? Así que creo que ellos ya tienen en vista cuál es la salida, pero claro, es al costo que vos decías recién, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí, esa salida, pero lo que hace, como te señalaba, es replicar la dinámica que viene teniendo la Argentina desde hace 70 años. Puede brindar alguna, incluso uno podría pensar en la banquización paulatina del gobierno, ¿no? O sea, ir a una devaluación más acelerada y demás. Con esto que vos señalás, liberar tarifas, que es lo que señalaron que esto no va a durar para siempre, las tarifas de los servicios y demás que están congeladas, que funcionan también de alguna manera como cierta contención de las tendencias inflacionarias muy fuertes en la economía, y a ir hacia ahí, pero como decíamos, reiterando la cuestión previa, vamos hacia replicar, digamos, la dinámica de la economía argentina de ciclos basados en una pauperización absoluta de la población. De hecho, bueno, el caso de Guernica es un indicador, porque ahí lo que tenemos, ¿no? Es, si uno se lo pone a pensar con más detalle, el problema de la vivienda. Y si uno piensa, ¿no? El acceso a la vivienda que tenían sectores trabajadores en los 60, 70 en relación al ratio entre salario y precio del metro cuadrado en ese momento, y lo que es hoy en día, es evidente que la clase obrera ha perdido, digamos, toda o se ha alejado cada vez más de la posibilidad de acceder a una vivienda propia, y esto lo hablo para el trabajador blanco y ocupado y registrado, ¿no? Con buenos salarios. Imagínense la masa de desocupados y de población sobrante para el capital, ¿no? O sea, a medida que la producción y demás se expanden en la Argentina, porque lo que señalaba no implica que haya una renovación y que haya más producción de bienes físicos. Al no poder trascender las limitaciones del mercado interno, lo que tenés es una expulsión de la población por la propia dinámica capitalista del proceso productivo, que se transforma en población sobrante para el capital, y es la gente que figura como desocupados, las comunidades en el Chaco y demás, y que están al borde de la subsistencia. Es una triste realidad que vive la Argentina. La salida que vos señalás, que efectivamente es esa, la están aplicando desde el principio de año, va a profundizar esas tensiones y no va a solucionar el problema de fondo. A lo sumo, como te decía, puede ser un paliativo por un momento, pero una vez que eso se actualiza el retraso productivo de la competitividad, estos problemas que vemos ahora van a reaparecer, como aparecieron en el 89, como aparecieron en el 2001. Totalmente, claro, está muy claro. Sí. Bueno, Damián, yo te agradezco mucho por la comunicación y bueno, seguiremos charlando porque Argentina da mucho para hablar de economía. Lamentablemente venimos hablando hace años y las cosas siempre van en lo que vos vas diciendo, ¿no? Lo que uno ve es que si no se cambia la modalidad siempre va a pasar lo mismo. Y bueno, y parecería que siempre se hace lo mismo, entonces pasa lo mismo. Te quiero agradecer mucho por la nota, ¿eh? No, por favor, bueno, gracias a usted por el llamado, totalmente de acuerdo con lo que decís, y dada la situación, probablemente sigamos charlando en varias ocasiones, si a ustedes les interesa, pero la dinámica es esa, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta que es la de, por ahí la habrás charlado con Eduardo, la de Suecia más Corea del Sur, ¿no? O sea, alcanzar la productividad del trabajo coreano en sectores de alta tecnología y permitir un nivel de vida sueco. Eso se puede hacer, implica también sus sacrificios, pero si no, Argentina va camino a lo que charlábamos recién, lamentablemente. Claro. Sí. Y habría que tener otra relación de fuerza, que ese es el problema central, ¿no, Damián? Además, eso hay que construirlo, sí, totalmente, pero bueno, también es parte de ese debate ideológico poder plantearlo, ¿no? Que a veces la izquierda es reacia eso es lo importante, a aceptar esas soluciones, exacto. Que pueda haber otra voz y debatir de otra forma. Te agradezco mucho por la comunicación, un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y bueno, a los oyentes, estamos hablando. Gracias.